Mujeres por la Paz, un espacio de participación plural e inclusivo que reúne a mujeres comprometidas con la construcción de paz en Bolivia. Aquí estamos nuevamente para alimentarnos de la fuerza transformadora de las mujeres de paz que nos acompañarán. En este programa les presentaremos el camino de la paz que Johan Galtung nos plantea para eliminar la violencia en todos sus tipos. Conversaremos sobre ello con Guadalupe Pérez Cajías, comunicadora social, docente universitaria e investigadora. Bienvenidas y bienvenidos. Dialogando, nos reconocemos, nos entendemos, nos aceptamos y valoramos. En este segmento invitamos a diversas personas para que compartan con nosotros sus miradas, perspectivas y posiciones sobre temas relacionados a la paz y la cultura de paz. Hola a todas, a todos, bienvenidos. Estamos, como habíamos dicho al inicio del programa, con Guadalupe Pérez. Ella es investigadora, es docente universitaria, es una comunicadora y para nosotras es una satisfacción, una alegría tenerla en el programa Mujeres de Paz. Guadalupe, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los que nos escuchan, para toda nuestra audiencia. Liz, muy buenos días. Es para mí un gusto y un honor estar en el programa y hablar de un tema tan importante como es la cultura de paz, que es un tema que hemos tratado de alentar en distintos espacios contigo, Liz, desde el grupo de mujeres comunicadoras que nos ha reunido la Fundación UNIR. Gracias por acceder y además gracias por estar a la hora que se te ha solicitado. Bueno, esto sabemos de que son muchas mujeres que andan trabajando, que siempre están atentas a no solamente a la construcción que hacen socialmente, sino a la construcción personal también y en esta lucha diaria, así que te agradezco por eso. Entremos en materia, querida Guadalupe. Cuando hablamos de violencia, de paz, normalmente las personas, todas, tendemos a creer que es algo que está fuera de nosotros, que no es algo que nosotros podamos contribuir o hacer. ¿Cómo deberíamos pensar y actuar respecto a estas dos realidades, Guadalupe? Bien, Liz, yo pienso que desde la cotidianidad nosotros podemos empezar a reconocer estos dos elementos, ¿no? Tanto la violencia como las actitudes que promueven una cultura de paz. La violencia nosotros la podemos percibir desde el momento en que recibimos un insulto o desde que lo expresamos, ¿no? Desde el momento en que nosotros marginamos a una persona por alguna característica, ya sea de género, ya sea religiosa, ya sea social, ya sea cultural o étnica o racial, desde ese momento también nosotros podríamos ejercer violencia o se podría estar ejerciendo violencia contra nosotros en el momento en que se toma una decisión basada con algunas de estas características, porque eso significa la discriminación con base en alguno de estos elementos. Entonces, es importante que reflexionemos en qué momentos nosotros podemos ejercer violencia o podemos ser sujetos en relación a los cuales se está ejerciendo violencia, ¿no? Y esto, como te digo, Liz, puede ir desde un insulto que uno dice, no, pero es un chiste, o no, pero es solamente un insulto normal, se dice así, ¿no? Y ahí lo que nosotros estamos haciendo es reproducir formas de ejercer la violencia cotidiana. Y esta es una de las formas en las cuales nosotros al mismo tiempo podemos revertir la violencia que permanentemente se puede ejercer e implementar en el día a día, ¿no? Entonces, la próxima vez yo pienso que uno esté a punto de lanzar un insulto, como digo, en relación o con base en una diferenciación de género, de raza, social, cultural, religiosa, educativa, ¿no? O cualquier tipo de diferenciación que marque una distancia entre uno y el otro y que sea la base para tomar una decisión
con base en esa diferenciación, nosotros podemos empezar a decir, a ver, ¿por qué yo digo o nombro de esta manera a esta persona? ¿O por qué esta persona me está nombrando de esta manera cuando mi nombre es, ¿no? Uh-huh. Y aquí puedo darles un ejemplo muy, muy puntual que se utiliza muchas veces en los estudios de comunicación, y es como nosotros ponemos un titular, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, sucede un robo, ¿sí? en la calle, y en el proceso de la investigación se evidencia que las personas que habrían cometido los presuntos responsables del robo serían de origen, por ejemplo, venezolano, con quienes se ejercen muchas veces discursos de violencia y discursos de odio. Si nosotros titulamos la noticia ocurrió un robo en la calle y los presuntos responsables parecen tener origen venezolano, nosotros nos estamos concentrando en el robo y que estamos dando la información de que hay presuntos responsables que tienen este origen, pero además podemos hablar del robo y de lo que ocurrió y del escenario, etc. Pero si nosotros titulamos venezolanos roban, entonces estamos focalizándonos en la característica de la nacionalidad de estas personas y las estamos asociando, la característica de su identidad nacional, con la acción, en este caso delictiva, de un robo, para fortalecer los estereotipos y los prejuicios en relación a personas que proceden de este país, que como las personas que proceden de cualquier país hay una diversidad amplísima y hay distintas características y hay personas que pueden cometer actos delictivos también bolivianos, también paceños, ¿no es cierto? También las personas con las cuales nosotros nos sentimos aparentemente más a gusto, pero también pueden tener esas características. Entonces, ahí es donde tendríamos que empezar a darle el giro, querida Liz, en que la diferencia de las personas sea reconocida como una virtud y no como una forma de alejarnos y de profundizar una distancia con la diferencia y de usar esa diferencia para más bien generar discursos de enfrentamiento, discursos de odio y actitudes violentas. Gracias, ¿no? ¿Cómo podemos usar eso realmente para acercarnos en vez de seguirnos alejando? Gracias, Guadalupe. Segunda pregunta que, bueno, ahí me da vueltas por la cabeza, ¿no? Hay estudiosos como Johan Galtung, que, bueno, han trabajado esto durante mucho tiempo, que nos hablan de ciertas condiciones para la paz, ¿no? Como la justicia, por ejemplo, el pluralismo, la tolerancia, la igualdad, la equidad y demás. Pero estos conceptos a veces están también un poco ajenos. ¿Cómo los traducimos a nuestra propia realidad, a nuestra propia vida? Bien. De nuevo, vuelvo a lo que decía inicialmente en la anterior pregunta, querida Liz. La violencia y la paz son conceptos que evidentemente los podemos ver muy abstractos y muy alejados de nuestra cotidianidad. Sin embargo, yo pienso que la ciudadanía, y quisiera que nos quedemos con este mensaje de ¿qué hago yo cada día para fomentar y fortalecer la violencia o para fomentar y fortalecer la paz y la cultura de paz, ¿no? Y la violencia, Liz, viene incluso desde lo que decía hace un momento, los insultos, los prejuicios, la discriminación, y reforzar cada uno de estos elementos con las actitudes cotidianas. Pero la cultura de paz viene a ser practicada, como tú bien decías, con elementos como la justicia, la equidad, la inclusión, la participación, el diálogo, ¿sí? Y eso nosotros lo tendríamos que implementar desde nuestra actitud cotidiana para ver, por ejemplo, cuántas veces nosotros tratamos de imponer nuestra verdad al otro. ¿Cuántas veces nosotros queremos hablar más y más fuerte que el otro para imponer nuestra verdad? Y por el contrario, ¿cuántas veces nos animamos a decir, a ver, quizás esta persona tiene algo de razón en lo que está diciendo? Entonces pongo al menos la duda de decir, oye, el diálogo, que es base fundamental de la cultura de paz, muchas veces es impedido porque no partimos de una escucha activa del otro y simplemente tratamos de oírlo, que es muy distinto oír que escuchar, porque la escucha es una actitud, vale la redundancia, activa, mientras que el oír uno puede oír un ruido, pero la escucha es realmente tratar de entender, de comprender al otro.
Y a partir de esto también uno expresar su criterio. Entonces, yo digo, ¿cuántas veces nosotros podemos ejercer una actitud autoritaria que contradice los principios de la cultura de paz y que más bien tiende a ser una forma de empezar a ejercer violencia, ¿no? Yo tengo la razón, yo impongo, yo he dicho, depende de lo que yo piense. Y en el fondo, Liz, la cotidianidad está llena de retos de negociación. Desde que uno acuerda con un, no sé, grupo de amigas dónde va a ir a cenar esta noche, porque han quedado. Entonces, si una dice, no, es que yo quiero ir a este lugar porque me parece el mejor y solamente yo tengo la razón, entonces está cerrando la posibilidad de que las otras elijan. Y hay que tratar, y aquí quiero ser bastante enfática, Liz, de ser personas que ejerzan una actitud de diálogo y que ejerzan una actitud democrática con las actividades y tareas más cotidianas. Las tareas del hogar, Liz, ¿cuántas veces las tareas están simplemente marginadas de alguna manera, o mejor dicho, atribuidas, para ser más precisas, exclusivamente a las mujeres de la casa? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a crear una cultura de paz si desde nuestras tareas cotidianas, básicas, estamos ya generando una diferenciación en nuestro hogar? Entonces, ¿a quién le toca qué? Bueno, a ti tú lavarás, tú cocinarás, yo limpiaré, yo barreré, tú mañana. Es decir, tenemos que empezar a ejercer una actitud democrática, plural y dialógica desde nuestra cotidianidad, ¿no? Y en ese sentido también pienso que la justicia, la equidad, tienen que ser compromisos que los vayamos asumiendo cada uno desde nuestro día a día y tratemos de empezar a contagiar a nuestro núcleo familiar, a nuestros grupos de amigos, de amigas, parejas, familia ampliada, redes de trabajo, porque en el fondo pienso que la cultura de paz, así como una violencia que se puede ejercer, puede partir desde lo más pequeño y se puede ir ampliando con redes de conexión y de articulación. Guadalupe, ahí me llama la atención, ¿no? Esto de la pluralidad, cuando solamente a veces escuchamos ideas, pensamientos, noticias que refuerzan nuestro pensamiento y dejamos de escuchar al otro, como tú decías, ¿no? Qué importante es también esto, no solamente escuchar muchas voces, sino escuchar diferentes voces. ¿Qué me dices de eso? Coincido plenamente contigo, Liz. Coincido plenamente contigo y pienso en subrayar esto, ¿no? No solamente se trata de escuchar muchas voces, sino múltiples y diversas voces, ¿no? Y aquí pienso que algo muy importante que puede ser útil para la ciudadanía es hacer el ejercicio de reconocer a quienes seguimos en nuestras redes sociales. ¿Quiénes son nuestros contactos en redes sociales, por ejemplo? ¿Son solamente las personas que piensan igual que nosotros y que eso nos permite ver publicaciones que refuerzan lo que pensamos y vamos a generar un diálogo entre personas que pensamos lo mismo y nos vamos a ir alimentando y reforzando nuestro pensamiento? Esa es una posibilidad. Sin embargo, si realmente queremos ser plurales, si queremos construir y fomentar una cultura de paz y una cultura democrática, pienso que sería muy interesante hacer al menos el ejercicio de seguir alguna vez o entrar a páginas de personas o medios o instancias que no necesariamente piensen como nosotros para tratar de entender al otro, ese otro que representa la diferencia, ¿no? Como concepto. Y aquí pienso que sería interesante también, Liz, que nosotros mismos tratemos de abrir espacios de discusión con personas que no necesariamente piensen como nosotros, pero partir, como decía hace un momento, de la escucha activa y poner la posibilidad de que quizás el otro tiene la razón en algo, más que la razón, que tiene su propia verdad y que esa verdad se la puede empezar a discutir, a dialogar y quizás tratar a partir de eso de entender al otro. Y aquí pienso que hay un elemento importante cuando se ejerce violencia. La violencia muchas veces parte de un desconocimiento del otro y de hecho muchas veces es motivada por un miedo al otro porque no lo conocemos y porque tampoco nos animamos a hacerlo. Si nosotros trataríamos de conocer más al otro, aquella que representa la diferencia,
tal vez podríamos empezar a temer menos a ese otro que es diferente, y eso nos conduciría a hacerlo parte de nuestros espacios de discusión, nuestros espacios de diálogo. Y no digo que después de una discusión uno acabe pensando exactamente lo mismo que el otro, no, pero que al menos podamos poner en discusión nuestras distintas formas de ver el mundo. Porque si hay una característica, si hay una virtud, mejor dicho, que caracteriza a la humanidad y que particularmente nos caracteriza como bolivianos, es la diversidad, que, insisto, tiene que ser reconocida como una virtud y no más bien como un elemento que tendríamos que marginar o que tendríamos que relegar o, es más, utilizar para generar procesos de diferenciación. Genial. Cuando ha habido un proceso de enfrentamiento, violencia y tal, siempre quedan heridas, Guadalupe. Y La Paz también nos habla de estos procesos de reconciliación, de reconstrucción de relaciones y demás, pero realmente se pueden sanar estas heridas tan dolorosas que sentimos o que hemos tenido en algún momento que nos han marcado. Mira, yo pienso que es un proceso complejo, difícil y probablemente largo el hacer un proceso, valga la redundancia, de reconciliación entre grupos que se han visto enfrentados, entre grupos que se han visto agredidos, entre grupos que se han visto violentados. Sin embargo, siempre me gusta destacar el ejemplo de Bojayá, una población en Colombia que tuvo uno de los índices más altos de votación a favor del acuerdo de paz en este país, que se sometió a referéndum, como algunos de los radioescuchas lo sabrán. Y Bojayá había sido una población de las que más había sufrido las agresiones y las consecuencias del conflicto armado colombiano. Y el nivel tan alto de aprobación del acuerdo de paz mostraba algo que una de las mujeres de Bojayá decía, y es nosotros, y es justamente por cuánto hemos sufrido la violencia, por cuánto hemos sufrido las consecuencias del conflicto armado, estamos dispuestos a entrar a un proceso de reconciliación para poder entrar a un proceso de paz, porque queremos vivir en paz, porque nosotros mismos estamos dispuestos a abrirnos y a dialogar, porque estamos cansadas, decía ella como mujer, y cansados en relación a toda la ciudadanía de Bojayá, de vivir permanentemente en zozobra, en incertidumbre, en enfrentamiento, en conflicto. Y por lo mismo, explicaba ella, habían votado de manera tan considerable en relación al acuerdo de paz. Y yo siento que esta es una lección para la humanidad, Liz, porque después de haber vivido momentos de enfrentamiento y momentos de violencia, como también los hemos vivido en nuestro país y como pienso que todavía tenemos secuelas del conflicto y de los enfrentamientos de 2019, es importante pensar qué queremos ahora. ¿Queremos seguirnos enfrentando y ver a dos Bolivias enfrentadas en una esquina y en otra, como lo pude presenciar en una avenida del centro de la ciudad de La Paz, unos con una bandera y otros con la otra? Cuando en el fondo probablemente son vecinos, cuando en el fondo probablemente son familiares, cuando en el fondo probablemente son amigos, son pareja incluso. Entonces aquí yo pienso que es importante pensar qué queremos como país, qué queremos como sociedad, qué queremos como personas. ¿Queremos pasar por una calle y que nos insulten porque somos de un partido, porque somos de una ciudad, porque somos simpatizantes de una causa? ¿O queremos más bien que nos podamos empezar a reconocer en el otro y de esa manera generar un proceso de construcción común, colectiva, ¿sí? Y decir, oye, ¿qué hacemos juntos? Porque en el fondo, Liz, tenemos que acordar pactos conjuntos para poder seguir adelante, porque somos todos parte de una misma sociedad. Entonces,
yo pienso que es importante que nos hagamos la pregunta de ¿qué Bolivia queremos? ¿Qué cotidianidad queremos? ¿Qué forma de vida queremos? Porque si queremos la forma de vida que algunas personas tratan de insistir en relación al enfrentamiento, a la diferenciación, a los discursos de odio, entonces también tenemos que asumir esa decisión colectivamente. Pero si más bien nos duele, como nos pasa a muchas personas, ver el enfrentamiento entre bolivianos, entre ciudadanos, entonces tenemos que pensar, ¿queremos seguir con esto o queremos hacer algo distinto? Porque nos toca convivir, nos toca. O sea, y ahí sí que pienso que es importante que todos y todas seamos conscientes de que nos toca vivir. Mujeres, hombres, ciudadanos del Alto, ciudadanos de La Paz, ciudadanos del área urbana, ciudadanos del área rural, ciudadanos del oriente del país, ciudadanos del occidente del país, del norte, del sur, nos toca convivir. Entonces tenemos que pensar qué queremos con esa convivencia. Y ahí asumir, y pienso que eso podría trascender incluso los discursos políticos que muchas veces nos diferencian, nos polarizan, porque también esa es su intención. Dividirnos muchas veces, marcar las diferencias, profundizarlas. Pero nosotros como ciudadanía podríamos responder desde otro lugar y decir, ok, yo puedo pensar distinto que esta persona, ok, yo no soy simpatizante de este partido como esta persona, o yo no soy simpatizante de esta causa como esta persona, pero decido también tener un trato respetuoso, un trato equitativo, un trato democrático con esta persona, porque me toca a mí vivir con esta persona todos los días. Y esta persona puede ser, como digo, tu familia, tus amigos, tu pareja, tu red de trabajo, o tus vecinos, o simplemente tus conciudadanos. Entonces, ahí yo lanzaría la pregunta a la ciudadanía. ¿Qué país queremos construir? ¿Qué sociedad queremos construir? ¿De qué sociedad queremos ser parte? ¿De una sociedad que promueve la paz, la democracia, el encuentro? ¿O de una sociedad autoritaria basada en discursos de enfrentamiento, polarización, de rechazo al otro, de violencia? Y ahí, si me permites, para cerrar esta respuesta que está un poco larga, pero pienso que es importante el ejemplo, pensemos en el caso de la ciudad de La Paz, las ferias dominicales que organizaba el gobierno autónomo municipal de La Paz hace unos años en el Prado. Y pienso en este espacio como una ilustración del tipo de sociedad que podemos construir. Una sociedad que se sirve del espacio público para tener un espacio democrático, inclusivo y plural de educación, de entretenimiento, de arte y de cultura. ¿Ese es el tipo de espacio que queremos construir? ¿O queremos construir el espacio de estas dos esquinas enfrentadas entre ciudadanos, cada uno con su respectiva bandera? Ahí dejo la pregunta a la ciudad. Qué pregunta y qué respuesta, ¿no? Para meditarla todo el día y además para tomar conciencia de la gran responsabilidad que tenemos, que no es algo que está fuera de nosotros, sino que está dentro y es una decisión propia de qué Bolivia queremos construir, porque nos toca, me quedo con eso, nos toca convivir, nos toca estar juntos, lado a lado. Gracias, Guadalupe. Por favor, vuelve al programa, no nos dejes en una de esas llegaditas que tengas a Bolivia, quédate con nosotras, vuelve a participar. Un abrazo grande y bueno, tu despedida para la audiencia. Muchísimas gracias, querida Liz, gracias por el espacio y simplemente desearles a todos un muy buen día y bueno, que espero que los comentarios expresados en esta entrevista puedan ser de utilidad para la ciudadanía y para nuestro país, para que sea un país que base su destino en una cultura de paz y no en lo contrario. Esperemos que así sea. Mujeres por la Paz, un espacio de información y difusión de temas que contribuyen a promover valores democráticos y de paz. Semillas de Paz. La semilla está en ti. Cosechemos bienestar común.
En este segmento te invitamos a reconocer, reflexionar y poner en práctica valores de paz. Voluntad. Hoy cumpliré todo aquello que me propongo. ABC de la paz, para conocer y construir paz en nuestras vidas. En este segmento te compartimos información sobre temas fundamentales para ampliar nuestros conocimientos sobre cultura de paz. En el programa anterior definimos qué es la violencia y analizamos los 3 tipos de violencia que el investigador noruego Johan Galtung plantea: la violencia directa, la cultural y la estructural. En este programa analizaremos el camino que propone este autor para eliminar la violencia en sus distintos tipos. Galtung señala 3 pasos en este camino de la paz, que es la paz directa, busca la regulación no violenta de los conflictos; la paz cultural, que promueve los valores de la paz compartidos; y la paz estructural, que logra la justicia social. Así también señala que las condiciones para alcanzar la paz son la justicia, el pluralismo, la tolerancia, la igualdad, la reciprocidad en las relaciones e interrelaciones humanas que afectan a todas las dimensiones de la vida. Por otra parte, Galtung indica que en el camino de la construcción de la cultura de paz implica la reconciliación, que tiene como objetivo curar las heridas abiertas por el enfrentamiento entre las partes y reparar los daños. Está dirigida a afrontar los efectos de la violencia directa. La reconstrucción de la relación de las partes en conflicto y más que nunca. La resolución no violenta del conflicto, que se logra por medio de la trascendencia, la creatividad y la empatía. Para terminar, recordemos que la paz es un determinado estado de convivencia mediante el cual los seres humanos comparten con sus semejantes la posibilidad de obtener la satisfacción de sus necesidades básicas, para así desarrollar sus potencialidades y lograr realizarse como personas. La paz es el camino y se construye paz al andar. Acompáñanos en la siguiente cápsula, donde hablaremos sobre la gestión constructiva de los conflictos. La nueva radio universitaria San Andrés. 97.6 FM. ¿Cómo desinfectar tu celular del coronavirus? El coronavirus puede permanecer hasta 9 días en superficies como metal, cristal o plástico. Un celular tiene 10 veces más bacterias que la tapa de un inodoro. Recomendaciones: limpiar de manera regular teléfonos, computadoras, tablets, etc. que se tocan con frecuencia y están cerca de la boca y nariz. Lavarse las manos con agua y jabón cada vez que se deje de utilizar el celular. Limpieza segura: desenchufar y apagar el celular. Se recomienda usar mezcla de agua con alcohol con medidas de la misma proporción. Empapar un paño de gamuza suave y tener otro a mano para secarlo inmediatamente. Evitar alcohol puro sin diluir. Gel desinfectante de manos. Aplicar mucha presión en la pantalla de móvil. Toallitas desmaquillantes limpiacristales. Rociar un líquido directamente en el teléfono. Este es un mensaje del Comité Operativo de Emergencia de la Universidad Mayor de San Andrés, al cuidado de tu salud. Es tiempo de deportes. Es tiempo de Onda Deportiva. Noticias, novedades, entrevistas, comentarios y puntos de vista en torno al mundo de la actividad muscular en La Paz, El Alto, Bolivia y el mundo. Gonzalo Eduardo Valdivieso Montellano les dice: atención a la afición. El equipo de Onda Deportiva entra en acción.
Lunes, martes, miércoles y viernes al mediodía. A través de la Radio San Andrés 97.6 FM. La nueva radio universitaria San Andrés continúa creciendo. Ya contamos con nuestra propia aplicación para celulares Android. Solo debes ingresar a Play Store y buscar Radio Universitaria San Andrés 97.6 FM, descargarla, instalarla y ya podrás disfrutar de toda nuestra programación a través de Bolivia y el mundo. No te olvides de nuestras redes sociales. Nos encuentras como Radio San Andrés en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y muy pronto ya contaremos con nuestra propia página web. Este es un mensaje de la nueva Radio Universitaria San Andrés 97.6 FM, integrando a la comunidad. La nueva Radio Universitaria San Andrés 97.6 FM. Retomamos nuestro camino y te invitamos a hacerlo juntas, juntos, que nadie se quede. Avancemos en este sendero de la paz. Mujeres por la Paz, un espacio de acompañamiento a las mujeres para respaldar y fortalecer su accionar en pro de una convivencia armónica y pacífica. Mujeres de paz, porque cada una y todas juntas podemos construir paz. En este segmento te presentamos a mujeres que se han propuesto aportar a la construcción de una cultura de paz en Bolivia. Hola, mi nombre es Verónica Rocha y desde hace varios años trabajo en comunicación política en Bolivia. Para mí es muy importante construir la paz porque la historia de nuestro país y los últimos sucesos políticos que hemos atravesado en el último lustro me ha permitido asentar la idea de que una sociedad que no vive en paz, que no vive en armonía y que no convive democráticamente, está sujeta a atravesar graves problemas y graves erosiones en su convivencia y en su forma de relacionamiento entre las personas que componemos la sociedad. Por lo tanto, resulta tremendamente importante apelar a la paz como una herramienta que nos permita ir generando procesos dialógicos de construcción de la sociedad e ir resolviendo finalmente las distancias, los huecos, las heridas que como sociedad se han generado a partir de determinados sucesos, no solamente en los últimos años, sino de manera histórica, que es todo aquello por lo que tenemos que ir a apostar a ir reponiendo. Desde mi trabajo me he propuesto aportar al fortalecimiento democrático y de paz en Bolivia, trabajando desde la opinión pública y la opinión publicada. Esto quiere decir que le pongo mucho interés, le pongo mucha dedicación y sobre todo asumo con mucha responsabilidad la voz pública que se nos permite tener como comunicadoras en general, como mujeres, a través de las redes sociodigitales en primera instancia, que es un canal que nos permite a toda la ciudadanía tener una voz para estar dentro de un escenario de opinión pública. Pero también dentro de todo el trabajo que hago continuamente, procuro ser muy responsable con el manejo de datos, tratar de trabajar en contra de la desinformación, que siempre tiene como objetivo inflamar las emociones de la sociedad y más bien ir profundizando estos sesgos informativos, estas erosiones democráticas, y creo que una manera de combatirlas diariamente es siendo muy responsables
en la información que compartimos, ya sea de manera pública, pero también en los pequeños grupos grandes o interpersonales que tenemos. Creo que la comunicación en sí misma no se trata solamente de una profesión que se la cumple en un determinado horario, sino que es una forma de entender la vida, y con un gran protagonismo en este tiempo, me parece que prestarle mucha atención a generar procesos comunicativos de ida y de vuelta desde nuestras personas contribuye día a día como un granito de arena para una adecuada convivencia democrática y, en consecuencia, una sociedad que viva en paz. Mi nombre es Beatriz García. Soy una emprendedora social. Pienso que se puede construir paz si cada uno contribuye con su grano de arena a su comunidad. Si trabajamos en ser la mejor versión de nosotros mismos. Si sabemos convivir, colaborar, respetar y perdonar. Si nos dejamos de quejar, juzgar y criticar y nos enfocamos en solucionar y actuar con empatía y solidaridad. Yo me he propuesto ayudar a formar un movimiento de jóvenes voluntarios con valores sólidos y actitudes positivas para aportar al fortalecimiento democrático y de paz en Bolivia. Hola a todos, mi nombre es Daniela Ginés, soy abogada, especialista en desarrollo social. Actualmente me dedico a trabajar en una reingeniería para el sistema social en Bolivia. Esto significa darle una cultura más holística, más espiritual a los proyectos sociales, atención con adultos mayores, personas con discapacidad, niños, niñas, mujeres víctimas de violencia, todas las personas que a veces la población piensa que son la población disminuida o la población delicada o vulnerable, y para mí en realidad es una población que realmente puede ser explotada, entre comillas, en la mejor de las formas para crear más solidez en nuestras políticas. Creo que es un diamante, no en bruto, sino un diamante no tan explotado que deberíamos explotar. Entonces, pues, ese es mi trabajo. Y yo creo que hay que construir paz, pues hablo desde mí misma porque creo que he tenido influencias muy violentas durante mi época académica, mi época laboral, mi época familiar, que en un pasado han hecho de mí una persona violenta o una persona que no tenía tal vez demasiadas herramientas para responder de forma inteligentemente pasiva, inteligentemente agradecida. Y creo que si bien un activismo violento puede generar resultados, creo que un activismo a través de la cultura de paz puede generar mayor entendimiento y puede generar mayores alianzas. Lo que yo quisiera y a donde estoy apuntando es a poder aplicar de verdad una reingeniería social a todos los proyectos y procedimientos y programas que a través de la gestión pública se aplican hacia el ser humano. No todo es hacer carreteras, ¿no? Hay que hacer carreteras de diálogo, hay que hacer carreteras humanas. Creo que el COVID nos ha mostrado que muchas veces para el servicio social, para el sistema de salud, solo somos un número. Cuando le toca a alguien que tú amas, ahí te das cuenta cuán frío puede ser todo ese sistema, el sistema de pensiones, el monto de impuestos que nosotros damos para carreteras e infraestructura, en diferencia a lo que damos para ayudarnos entre seres humanos. Entonces creo que esta cultura de paz es tan maravillosa que nos hurga, me encanta esa palabra porque es hasta medio feota, pero a la vez es maravillosa, te hurga y te revuelve la panza y el corazón y te obliga a que la conectes con el cerebro. Es maravilloso ser inteligente, maravilloso estar metido en toda la política dura, radical y todo lo que a donde se apunte para hacer cambios, pero si el corazón y el engranaje entre las relaciones de seres humanos no está altamente conectada con ese objetivo, pues para mí, igual y para mí
es mi opinión, no vamos a avanzar mucho. Lo bueno es que no es solo mi opinión, creo que es parte de estas mujeres maravillosas y locas rebeldes en el mejor de los sentidos. Y pues mando un abrazote y un saludo a todas, en especial a las mujeres, que nos damos cuenta que no necesitamos asumir un rol masculino para hacer cambios en esta sociedad. Más al contrario, creo que es nuestra parte femenina mezclada también con lo masculino, con la integridad del ser, lo que necesitamos. Ser un poquito más cursis, un poquito menos duros, y agradecer nomás que estos tiempos nos han sacudido tanto para darnos cuenta que no es por donde estamos yendo. Hay que ir por otros lados un poco más humanos. Muchas gracias infinitas a la Pachamama, a la naturaleza, a ustedes. Dios bendiga a todos. Mi nombre es Griselda Siberico Ariñez, soy docente en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Ciencias Sociales, en mi carrera de Trabajo Social, pero a la vez soy activista por los derechos humanos muchos años. Para mí es muy importante todo lo que implica el proceso de construcción de la paz, pero considero que tiene que darse desde la exigibilidad ya al cumplimiento de los derechos humanos y sobre todo al cumplimiento de nuestros derechos como mujeres. Yo me he propuesto ya hacer, continuar, ¿verdad?, fortalecer mi activismo, ya, y ver cómo afectamos, ¿verdad?, los procesos, sobre todo de desigualdad, ya, que tienen como causa estructural al patriarcado, ya. Considero que también el afectar al patriarcado precisamente va a permitir aportar al fortalecimiento democrático y de paz en Bolivia. Por eso voy a aportar desde la defensa, ya, de los derechos humanos, de la igualdad de género y de la democracia. Hola, mi nombre es Asunta Mamaninina, soy comunicadora social, periodista y a su vez me dedico a dar apoyo para quienes quieran aprender el idioma nativo aymara, tanto en el hablado como en el escrito. Para mí es importante construir paz para propiciar una cultura que fomente el pacifismo y permita tener escenarios de reconciliación, respeto, empatía y entendimiento a los demás y así no dar paso a hechos de victimización. Yo me he propuesto a dar clases del idioma aymara para aportar a la sociedad a dar pequeñas herramientas comunicativas y lingüísticas en lengua originaria, en oral, tanto como en escrito, para el entendimiento y comprensión con las comunidades, para el fortalecimiento democrático y de paz en Bolivia. Vamos, tú también súmate a esta iniciativa. Tanto como docente, en la formación de formadores, diseñando e implementando proyectos de desarrollo con enfoques innovadores para comunidades y poblaciones en situación de vulnerabilidad. Actualmente soy docente de pre y posgrado por la Universidad Católica Boliviana y la UMSA. Así también coordinando el proyecto Educación en Voz Alta para el fortalecimiento de la sociedad civil en el seguimiento y monitoreo de las políticas públicas educativas en Bolivia por una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Para mí es muy importante construir paz, porque definitivamente necesitamos restaurar nuestras relaciones, nuestros vínculos entre personas y entre todos los seres de vida que habitamos este planeta, nuestra madre tierra.
cuidarnos, criar con amor, mejorar nuestras relaciones interpersonales, sociales, desde nuestro entorno familiar, desde nuestra comunidad, desde toda dimensión social en general, y necesitamos reconocernos como sujetos actores desde nuestro sentir, desde nuestro pensar, actuar y el mundo que vivimos y queremos vivir. Necesitamos restaurar y respetar la pluralidad de opiniones, la libertad de percepciones, de criterios, de posibilidades ante las situaciones y desafíos de la trama social cultural de nuestro país. A veces, el ansia de poder y control amenaza las buenas relaciones humanas, pues los trayectos para conseguirlos pueden ensombrecer las buenas intencionalidades con las que una acción, un proyecto, una propuesta de vivir en este mundo, pues haya surgido en bien de la sociedad. Creo que el bien común debiera ser el norte que oriente nuestras acciones, que oriente nuestros sentires, nuestros pensares por el bien de todas y todos. Recordemos que somos parte de la trama del tejido y nos afectamos mutuamente. Necesitamos comprender la necesidad de convivir en paz desde un fuerte sentimiento humano de amor, de amar a la otra persona, al otro sujeto de vida como a nosotros mismos. Restaurar la escucha y la empatía, yo creo que van a ser fundamentales en esta tarea. En ese sentido, y desde mi actuar cotidiano, ¿cómo puedo aportar al fortalecimiento democrático y de paz en Bolivia? Pues desde mi campo de acción, desde la educación y desde una tarea que inicia en un enfoque fenomenológico del conocer, desde el enfoque lúdico de vivenciarnos como sujetos con concreto acciones, ¿no? Acciones de escucha, acciones de reconocimiento de nosotros como sujetos y del otro, otra como sujeto, de acercarme a la comprensión de la otra persona, de situar mis acciones y proyectos con mirada etnográfica, desde la sorpresa del conocer, desde la comprensión del conocer, desde la sensibilidad en y con la otra persona. Yo tengo mucha fe en las personas, mucha confianza en las personas. Desde el fondo de mi corazón confío en que se pueden lograr muchas cosas que les hacen bien en su vida, ¿no? Y mi tarea como educadora siempre ha estado en ese sentido, ¿no? En ese efecto Pigmalión de ver en la otra persona que sí lo va a lograr, y creo que ese es una cualidad muy, muy importante de mi tarea, ¿no? En mi tarea de enseñar. También otra de mis acciones importantes y en las que me he visto en espacios, en escenarios de diálogo, en entornos académicos, en entornos sociales, en entornos comunitarios, ¿no? Creo que mi tarea siempre ha sido escuchar, ¿no? Y obviamente evitar comentarios que puedan disociar o elevar muros que impidan el diálogo, el encuentro y sobre todo la escucha. Creo que todas y todos tenemos razones, tenemos sentires, tenemos pensares sobre un problema, y el empatizar es un valor fundamental para poder encontrarnos, ¿no? Ponernos en el lugar de la otra persona y situar nuestro análisis también desde allí. A veces es una tarea difícil el de reencontrar a las personas, ¿no? Y más aún cuando se piensan diferentes desde los prejuicios, ¿no? A veces no es posible opinar ampliamente sobre cierta situación sentida, pensada y reflexionada. Sin embargo, yo creo que nuestra tarea fundamental como humanos, como sujetos de vida, siempre va a ser que estemos del lado de la justicia, de la libertad y de la verdad, y que por lo tanto, ¿sí?, nuestra misión será el denunciar justamente aquello que se oponga a estos tres principios fundamentales, ¿no? Y para ello va a ser siempre fundamental que podamos estudiar esas situaciones, que podamos analizarlas, que tengamos la capacidad de leerlas. No solo son destacadas profesionales de la política, de la educación, de la comunicación, del activismo por los derechos humanos o de la economía. Son seres humanos, madres,
Mujeres que apuestan día a día por la reconciliación, el reencuentro, la reconstrucción de relaciones. Admirable. Camina junto a ellas cada semana en este mismo horario. Y recuerda, la paz es el camino y se construye paz al andar. Hasta la próxima.